Ilustración del latín illustrare, de ilustrar. Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro. Componente gráfico que complementa o realza un texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres y los mosaicos religiosos. Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales. A diferencia de las imágenes pictóricas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión. El diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Esta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual. Debido a que algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica y entienden que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de comunicación y no solo los impresos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 20 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, nuevamente desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España. Comenzamos la temporada 2010-2011 con un programa compacto y muy interesante de tertulias cada 2 meses en este mismo espacio. Hoy vamos a tratar el tema de la ilustración, el diseño y la pintura. Y para ello tenemos con nosotros a los siguientes tertulianos. En primer lugar, os presentaré a los nuevos, que tenemos aquí a mi derecha, a Matilde Alonso, arquitecta, pintora y profesora de la Escuela de Arquitectura. Para empezar, y conocerla un poco, le preguntaré que por qué se construyen edificios horribles, asquerosos. Esa pregunta tiene trampa. Tiene trampa porque hace unos días en mi página de Facebook hice un álbum que se llamaba Paisajes Asquerosos. Es una cosa que decirlo ya repele. Paisajes asquerosos. Hubo gente que me dijo, pero ¿por qué estás tan agresiva? Y tal. Pero yo empecé a colgar fotos y la gente se fue animando y me fue dando ideas. Apareció Torrevieja, aparecieron todos los paisajes de todas las construcciones abusivas que ha habido por la costa, aparecieron los horrores de Cullera, aparecieron imágenes de Valencia también. Y se fue animando y, en fin, les invito a participar con algún paisaje asqueroso que todos tenemos en la retina y no lo deberíamos tener. No hace ninguna falta de sufrir eso, porque los paisajes naturales son preciosos y la mano del hombre puede siempre mejorarlos, nunca destrozarlos. Entonces la destrucción que ha habido en los últimos tiempos pues es lo que yo denuncio en los paisajes asquerosos. No debería haber, o sea que no hay ningún motivo, ninguno. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos a Miguel Ángel Gil, que es diseñador gráfico y publicista, un joven emprendedor con un proyecto avalado por el Ayuntamiento de Valencia, con B, la cara B de la ciudad. Bueno, ¿por qué presentaste esta idea? Te preguntaría para empezar. Aún no lo sé. Aún no lo sé, pues es un proyecto que siempre ha empezado desde la casualidad, con mucho atrevimiento, con muchas ganas de proponer cosas. Bueno, buenas tardes, eso creo, ¿no? Y nada, y una vez el proyecto en la mano, intentamos tocar todas las puertas y quemar todas las naves y fue funcionando. Es un proyecto que va comunicando, que transmite. También Bancaja nos avaló con un premio anual que tiene, que es a nivel estatal, y en eso estamos trabajando. También invito yo que participéis, que entréis de esta aventura que es muy bonita y sobre todo muy participativa.
Sí, luego hablaremos más detenidamente de ella, muy interesante, y que tiene bastante que ver también con el tema de hoy. Para completar la ronda de los tertulianos nuevos, hoy tenemos también con nosotros a Adrián Montparler, aquí a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adrián Montparler es pintor de Alaquàs y él está exponiendo en estos momentos en Madrid, en la Galería Dionís Benassar. Pues te preguntaría, ¿qué tal va la exposición? Hola, pues la verdad es que va muy bien, ha ido mucha gente y la galería pues le ha hecho una publicidad muy buena a la exposición. Es una galería que lleva muchos años y es interesante también porque el director de la galería es el director de la Fundación de Arte, que no sé si la conocéis, de arte, que tiene una feria de arte, ¿no? Que se expone en el Palacio de Congresos de Madrid en febrero, y además es director de la Fundación Medinaceli de Soria, en la cual está en conciertos, que es muy interesante también si podéis meteros en internet y mirar un poquito pues todo el tema que se desarrolla. Estaba muy bien. Y nada, pues es la primera vez que vengo aquí, estoy encantado y espero que podamos sacar muchas cosas interesantes de todo este debate. Bueno, la primera vez que viene aquí a la mesa de tertulianos, porque de público sí que ha participado ya en varias ocasiones, él es socio de la Asociación Culturarte. Y en último lugar tenemos a Jesús Manuel Moreno, que es profesor de Diseño y Comunicación Visual y vocal de la Asociación Culturarte. Él también está preparando una exposición para noviembre, que al igual que Montparler será en la Sala Micalet de la calle Guillén de Castro en Valencia, y concretamente para final de noviembre. Adrián expondrá el 6 de octubre, como luego en las recomendaciones recordaremos. Y te preguntaría, Jesús, para empezar, pues que cómo llevas esa exposición, ¿qué tal? Bien, está prácticamente ya ultimada. Creo que al final será en diciembre la inauguración, porque se va a dejar más tiempo a los expositores. Bien. ¿Qué nos vas a presentar en esa exposición? ¿Cosas distintas Pues de obra nueva, las anteriores? Sí, obra nueva, sí. Distinto no sé hasta qué punto será distinto. La pintura siempre tiene su evolución, pero en fin, ¿quieres que adelante alguna cosa sobre ello? Sí, pues, una primicia informativa. ¿Sí puede ser? Pues es que no pensaba hablar de mí, en fin, pero por ejemplo llevo diferentes ideas sobre cómo titularla, la exposición, ¿no? Y pues estoy ahí dándole vueltas a la cabeza porque en realidad hay una misma línea argumental plástica en relación a la exposición individual anterior en Valencia, que fue en el estudio tuyo, en la calle del Mar. Y bueno, pues no sé, qué adelante. Bien, pues visto la presentación, pues vamos a empezar ya con el propio tema que hoy nos ocupa, el de la ilustración, el diseño y la pintura. Cuando hablaba de diseño, el título era para un poco acortar, porque claro, si hablamos de todo el diseño es demasiado amplio. Quizás nos podríamos centrar un poco en el diseño gráfico, particularmente, que es lo más parecido a la ilustración y donde puede haber más equívoco a la hora de interpretar qué es una cosa y qué es otra. Básicamente esta tertulia es para eso, para intentar poner unas claves o poder salir de aquí diciendo el criterio para diferenciar un diseño gráfico de una ilustración o de una pintura. Es decir, ahí está un poco el nacimiento de la idea de este tema en esta tertulia. Es un tema un poco ambiguo, un poco extraño, un poco a veces, no sé, puede ser demasiado amplio, demasiado escaso, pero yo creo que con la mesa que tenemos hoy aquí vamos a tener suficiente contenido para hablar de muchas cosas. Yo ayer concretamente estuve preparando esta tertulia y concretamente las preguntas para el contenido de la misma, y tuve una experiencia muy interesante a través de las redes sociales, a través de Facebook concretamente, y con diferentes personas simultáneamente o discontinuamente, pues estuvimos preocupándonos de buscar temas y preguntas justamente para esta tertulia, ¿no? Hay una interrelación en lo que estamos haciendo aquí y lo que se hace en Internet o en Facebook, en las redes sociales. Quizás muchos de vosotros, algunos de vosotros, venís por este medio, por esta información, y si no, pues ya lo sabéis. Aquí hay una relación totalmente cercana en ese sentido entre unas cosas y otras. Aparte de tener una página web, etcétera, etcétera, donde también se publican todo lo que vamos haciendo.
En principio, la pregunta inicial sería esta. Si queremos diferenciar una ilustración o un diseño gráfico, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces el público no sabe distinguirlo. Bueno, yo en esto, distinguir, yo tengo una opinión más en su esencia, tanto, y voy a meter también la pintura. Yo más que por distinguir voy a empezar por lo contrario, por lo que creo que comparten. El diseño gráfico, la ilustración, la pintura, yo creo que comparten en su esencia una necesidad de comunicar, de transmitir, de evocar, de generar todo este tipo de sensaciones, y yo lo veo más positivo para empezar desde el punto de vista de lo que tienen en común, más que en diferenciarlos. Porque yo muchas veces he visto o he realizado un logotipo, una marca, o he visto un cuadro, he visto una ilustración, y me ha generado sensaciones muy similares, siendo técnicas, disciplinas, enseñanzas, aplicaciones totalmente diferentes. Entonces, es una cosa que venía pensando al acercarse la tertulia, el lanzar la primera piedra, lo que les une, no lo que les separa. Y me parece muy interesante también este punto de vista, porque en realidad hay muchas personas que sin ser profesionales especialistas igual en las tres, pero con todo esto que comparten son capaces de pintar un cuadro a su forma, diseñar y llegar a un concepto de una marca que transmite, comunica y vende, y realizar una ilustración con la cual se consiguen unos trazos muy válidos, un lenguaje, un dinamismo de movimiento que solo cómo puede conseguir la ilustración. Entonces, perdona que te haya desmontado la pregunta, pero le he querido dar la vuelta porque me parece muy interesante este enfoque. Sí, cuando hablaba de diferencias también podría hablar de similitudes o puntos de vista en común. Pero antes de que continúes, os interrumpo mínimamente porque me he olvidado de citar a una serie de personas a las que hay que agradecer también su trabajo y su presencia. Como por ejemplo al fotógrafo invitado que tenemos esta noche, que es Fernando Rincón, que está aquí haciendo las fotos que luego se publicarán en el blog. Y en la participación del guión, como os decía antes, a través de Facebook han estado participando David Martínez, María Contel, Jean Larser-Fam y Espinosa Flores. Bien, pues continuamos entonces con la pregunta, si quieres Matilde o cualquiera de vosotros. No, yo estoy de acuerdo con Miguel, porque al final yo eso creo que te lo he contado cuando nos hemos encontrado aquí, pero yo intenté hacer un esquema, porque él me dijo el tema de la tertulia, y yo intenté hacer un esquema tratando de entender o de diferenciar el dibujo de la ilustración y del diseño. Y resulta que me salían todos esquemas capicúas. No lo he traído, pero la verdad es que siento no haberlo traído, era una chapucilla, pero aparecía la palabra arte. O sea, hay algo que flota sobre todas estas disciplinas y es el arte. Y entonces, de hecho, como ha dicho Miguel, y entramos no solo los grandes maestros de la historia, Le Corbusier era pintor y era diseñador, porque digamos que la arquitectura pues también, si le damos al diseño esa especie de diferencia, que el diseño de algo es porque sirve para algo, o sea, se diseña una botella o se diseña una libreta que sirve para escribir, se proyecta o se dibuja una ilustración para reforzar una idea, con lo cual la ilustración es dependiente de una idea, se ilustra un libro o se ilustra, no sé, la pintura es algo más libre. La pintura, digamos que es pues lo que un artista de pronto se enfrenta con todo, con la decisión del tamaño, la decisión del color, la decisión de la textura. Todos los factores son grados de libertad que amplían hasta el infinito las posibilidades de la pintura. Ya sin entrar en que te pueden encargar un retrato, no entro en ese tipo de cosas, simplemente hablo de la pintura en su más
en su acepción más amplia, más extensa. Entonces, en esa especie de gráfico que yo quise hacer entre la forma, la función y el contenido de cada una de las disciplinas, siempre acababa remitiendo a la palabra arte, o sea, nacen del arte y terminan siendo arte. Y de hecho, no solo los grandes, sino gentes actuales, nuestros contemporáneos, nosotros mismos, pues los que nos dedicamos a eso, pues hemos tocado un poco todo. Y volvemos a las redes sociales, en MySpace, que es la madre de las redes de los artistas, ahí están todos. ¿Cuántas veces entras con un nombre y te aparece que es ilustrador, diseñador y pintor? O sea, que son disciplinas que van perfectamente o íntimamente unidas, y que yo creo que al que le gusta la pintura le gusta la ilustración, y yo creo que incluso pues está dotado para hacerla, ¿no? Otra cosa es pues que uno vaya por los derroteros que vaya, pero... Yo pienso que así es, que realmente normalmente por la formación ya que tenemos, pues un pintor, un escultor o un instalador puede ser diseñador y viceversa y todo esto, ¿no? Pero yo pienso que precisamente de esta confusión surgen cosas, pues, que son confusas. Esta mediodía he estado viendo una exposición donde el artista, porque ahora no tenemos ningún pudor en llamarnos artistas plásticos, ya tengo 54 años, y cuando yo empezaba en este mundo, yo podía decir que era pintor, yo podía decir que era dibujante, pero yo no me podía presentar como artista, digamos. Eso era, digamos, como algo que me tenían que decir a mí, ¿no? Yo no podía autocalificarme de artista, digamos, era como de pedante, ¿no? Y entonces, bueno, ahora cualquier muchachillo que acaba de Bellas Artes o que no ha hecho ni siquiera Bellas Artes se presenta como artista plástico y te da su tarjeta sin ningún problema. El problema es que hay mucha confusión y entonces, por ejemplo, no sabemos ya ni qué es arte. Y entonces esta exposición que yo he visto esta mediodía, pues hay un artista que hace un planteamiento tipo instalación, como todo muy cuidado, todo las paredes perfectamente pintadas, y luego hay unas proyecciones donde hay una ilustración proyectada que se mueve a modo de animación, dibujos animados. Y entonces la maravilla del sumum es que tú tienes un ratoncito allí encima de una peana de las que antes utilizaban para escultura, y ahora está el ratón. Y entonces le pinchas a la imagen, y entonces la imagen, si está haciendo así, con las manos para arriba y para abajo, pues deja de hacer así con las manos para arriba y para abajo, y entonces empieza a espatarrarse. Por ejemplo, ¿no? Me parece que estás hablando de las pantalla. Yo digo el pecado y no digo el pecador. No, pues yo sí. No, lo decimos nosotros. Porque además tenemos mucho que ver nosotros en esta historia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues que, claro, yo cuando salía de esta exposición y decía, bueno, ¿qué me expresa, no? A mí, ¿qué me expresa, no? Pues entonces yo pensaba, digo, bueno, siempre nos quedará la pintura, ¿no? Porque en la evolución del arte contemporáneo llega un momento en el que con tantos recursos, tantos medios, pues al final tienes una imagen borrosa en el fondo de una pared, que es lo que es, una imagen borrosa, bastante lamentable desde el punto de vista gráfico, porque ni siquiera tiene, ya digo, no tiene ninguna nitidez ni nada, y lo único que intenta es impresionarte un poquito sobre ciertos aspectos. Algunos pueden tener más interés, otros pueden tener menos, no sé qué, pero bueno. Morales. Morales, algunos morales, otros de tipo social o no sé qué, bueno, da igual. Si comes o no comes, o algo así, eso es, si estás gordo y las hamburguesas se te ponen en la barriga y cosas de ese estilo. Bueno, yo digo lo de la confusión porque a mí me parece muy interesante, aunque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos, pero me parece muy interesante hacer una distinción entre estas disciplinas. Entonces, saber de dónde arranca el diseño y qué es la ilustración exactamente y qué cosa es la pintura o qué debe ser, porque todo esto ya digo que hoy está como muy confuso, ¿no? Yo, si queréis, pues sobre la marcha vamos hablando de esto. Creo que hemos situado el tema de esta manera tan genérica, muy interesante, cada uno con su punto de vista. Adrián. Sí, yo comentar simplemente que la exposición a la cual mencionaba nuestro compañero
Es una exposición que hay en la Sala Parpalló, que os recomiendo a todos, que no recuerdo el título porque el autor es Van der Hoven, no es muy complicado de recordar para mí, holandés, pero que es muy interesante. Y aquí sí se plantea un poquito la dicotomía que estamos planteando, ¿no? Yo creo que actualmente, y bueno, hace poquito que acabé la carrera de Bellas Artes, y lo que un poco puedo palpar al nivel de la gente que estamos un poquito empezando en el tema de la pintura, el diseño y la ilustración, pues que hay un poquito de multidisciplinaridad, ¿no? Y este concepto me parece que es bastante interesante porque conlleva en que hay una mezcla, puede ser buena o mala, de diversas sensibilidades o de diversos pensamientos entre estas diversas formas de expresión, ¿no? Pues en la carrera, por ejemplo, de Bellas Artes hay gente que pinta y que también diseña y que también hace ilustración, aunque cada una de estas disciplinas tienen al principio, cuando empezaron a crearse, marcadas algunas características. Por ejemplo, la ilustración pues tiene un marcado sentido narrativo y empezaba a acompañar algunos textos, y la pintura, el diseño empezó pues para temas publicitarios y para diseñar y marcar cosas y para introducir que un producto sea atractivo. Pues quizá ahora lo que yo veo un poquito es que se está mezclando un poquito de todo, ¿no? Y que una pintura puede tener algo de diseño, puede tener componentes de grafismos, puede tener componentes de una ilustración, y esa multidisciplinaridad, esa conjunción de elementos, pues es confuso, como dice Jesús Manuel, pero a veces pues a lo mejor es el momento de cambio que estamos ahora, es un momento confuso en el cual es difícil plantearnos qué es lo que tenemos entre manos. Y no sé, estoy de acuerdo con mis compañeros también en que es mejor este tema plantearlo desde aunar estos temas y desde la unión, que desde la separación, porque actualmente es bastante complicado separar los temas. Bueno, claro, viéndolo así, no llegamos a ninguna parte o nos vamos a casa. Es decir, claro, todo siempre se puede mezclar, hay mucho que decir. O sea, es decir, la clave yo creo que está en que a veces vemos una exposición de un publicista, por ejemplo, que quiere pintar. Y este hombre pues se dedica en sus tiempos libres, aparte de hacer sus anuncios, a hacer una exposición de pintura al óleo, incluso pues en una galería, y quiere ir a una feria internacional y hace un tipo de pintura que no tiene nada que ver con la que hace en su trabajo como publicista o como diseñador gráfico. Vale, esto es un caso claro que he vivido yo y que conozco muchos ejemplos. No sé si tú... Sí, pero yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando. Es importante separar para saber de dónde vienen las cosas, y es importante también saber qué cosas hay en común. En el ejemplo que estás dando tú, me parece muy interesante porque he visto algunos aspectos que cuando alguien se quiere meter en un charco ajeno, si tú ves un publicista que se atreve con una exposición de pintura, vas a ver, no lo llamemos pintor porque puede haber gente que se ofenda por eso, pero puedes ver a alguien que se ha atrevido con algo que puede ser válido y el trasfondo de un publicista. Y es algo que enriquece mucho la obra, porque si tú eres solo una cosa e intentas solo una cosa, solamente harás una cosa muy interesante, muy bonita, muy coral, muy redonda, pero eso, si te atreves a meter el pie en un charco que no es tuyo, de una forma con respeto, con calidad, con ganas de que eso tenga un valor, pues pueden salir cosas interesantes. Esas mezclas te llevan a conceptos que en otras épocas, y más en el mundo del arte, si nadie se hubiera atrevido con algo que no era su fuerte o que no era su formación principal, no hubieran surgido otras cosas que conocemos. Es cuando tú tienes una profesión, unas enseñanzas, unas habilidades, y te atreves con otras, y de esa mezcla surgen cosas interesantes. O no, pero en el camino seguro que algo queda. Si hay 10... Sí, todo lo que es investigación siempre es interesante. Claro, si hay de 10, pero una interesante... Pero aquí estamos, por supuesto, dando por supuesto que todo el mundo lo hace con buena intención, la mejor intención, y que todo el mundo saca cosas positivas de todo lo que hace. Pero no estamos para eso, estamos para intentar dilucidar más lo que son los conceptos reales de donde venimos, lo que es la pintura, lo que es el diseño y lo que es la ilustración. Sabemos que en la realidad hay una mezcla de estos medios en algunos artistas, no en todos, porque hay muchos artistas que siguen haciendo ilustración. Por ejemplo, aquí habíamos invitado a un premio nacional de ilustración, que era Miguel Calatayud, que no ha podido venir,
era uno de los invitados hoy a la tertulia, y este hombre sigue haciendo ilustraciones como toda la vida, es decir, sobre plumilla y sobre papel, y lo publica en una serie de materiales o de medios de comunicación. Este es un ilustrador. Luego, naturalmente, dentro de la ilustración podemos meternos en el cómic, meternos hasta en el tatuaje, es decir, el tatuaje también es ilustración, o en los grafitis, ¿no?, etcétera, o en el street art. Es decir, hay muchos campos que iríamos hablando poco a poco, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, me viene a la mente la exposición del Palau de la Música reciente de un pintor, que ahora el nombre no lo tengo claro, que es publicista, sí, y que él se ha introducido en la pintura bastante, hasta el punto de que ha hecho, como digo, una reciente exposición en el Palau bastante importante. Bueno, no sé, sobre el deporte, no sé. Sí, pero es que... ¿Sabes quién es? No, pero es que no estamos mezclando cosas. Es decir, por ejemplo, el caso de Mariscal, que es un pintor que ha vivido del diseño, fundamentalmente el diseño, y luego también ha hecho ilustración, pues es un caso de un poco del hombre humanista, que no es además un intelectual, y entonces lo que hace es que toca diferentes disciplinas, pues como en su tiempo Leonardo hizo, o han hecho otros, en fin, me ha venido a la cabeza Mariscal, pero hay también otros que hacen esta misma cuestión, que trabajan la misma cuestión. Es decir, pero es porque sencillamente trabajan disciplinas distintas. Pues no podemos olvidar que el diseño surge de un encargo, es decir, el diseñador diseña lo que sea, una lámpara, una silla, un coche, o lo que sea. Aunque tiene el trasfondo artístico de su formación y va a intentar darle un aspecto muy artístico, pero la cuestión está en que se venda el producto. El ilustrador de un cartel para vender cervezas o zapatos, pues yo supongo que personalmente a un ilustrador pues le importa un bledo que se vendan zapatos, pero en cambio tiene que ilustrar adecuadamente a ese cartel que va a anunciar que se venden zapatos. Entonces va a poner su creatividad al servicio de una cosa, de una idea que a él quizás personalmente no le interese. Entonces, claro, eso es un aspecto del trabajo creativo, como lo es el otro que he comentado del diseño. Para hacer una silla hay que tener en cuenta muchos factores, el factor ergonómico, que la persona esté cómoda fundamentalmente. Es decir, más allá de la estética, ¿no? Si tú te planteas, Bruno Munari plantea muy tempranamente, en el año 71, bueno, se publica en España en el 71, pero el libro me parece que era del 68, Artice de Signer, pues precisamente por eso, porque había señores que diseñaban unas cajoneras que eran muy artísticas, entre comillas, y eran absolutamente inútiles, no servían prácticamente para nada, y entonces él hace esa distinción, es decir, hay que poner en este momento que todavía hay confusión a finales de los años 60 sobre qué es el diseño, qué es la innovación en el diseño, pues en que ahora ya se tiene claro. El buen diseño es aquel que es funcional, que cumple con la misión para la que es. Por ejemplo, unas gafas que tiene arista y se te enganchan los cabellos no es un buen diseño, por muy estético, entrecomillado que pudiese ser, ¿no? Entonces, claro, y fundamentalmente que ese producto se venda, ¿no? Si no cumple esas misiones, el diseño no será bueno, al margen de lo que nos pueda parecer estéticamente, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la pintura. Es decir, es un criterio que es distinto, digamos, otra disciplina. Yo, por ejemplo, pinto y no vendo, bueno, pues si me importa un bledo, porque ya doy clases, ¿entiendes? Es decir, pero claro, eso me lo puedo permitir yo pintando, digamos, ¿no? Pero no me lo puedo permitir si se me encarga el diseño de una silla. Es decir, si se me encarga el diseño de una silla, tendré que hacerme un planteamiento de quién es el emisor del mensaje, que será una determinada casa de fábrica, una fábrica concreta que fabrica sillas. ¿Quién es el receptor? Es decir, no lo mismo una silla para una sala como esta, en la que estamos ahora todos nosotros, que están sentados, sabrán si la silla es cómoda, no sé qué, si es adecuada, o si esa silla debe ser para un aula, para dar clases, o si va a ser para una cafetería. Entonces, claro, todo eso son planteamientos distintos, son disciplinas distintas, en las que al final está el componente estético, digamos, que es el que va a impulsar el que esa obra al final sea también bella, ¿no? Bella. No olvidemos que
Los protofuncionalistas, los primeros funcionalistas en el diseño, decían que un objeto es bello si es funcional. Eso es lo que quería señalar, digamos, en cuanto a estos tres aspectos que estamos hablando. Le Corbusier tiene una anécdota muy bonita que explica eso, lo de la función y la forma, con una papelera. Arruga una papelera, la hincha y dice, ahora caben mucho más papeles, pero mira qué fea es, ¿no? Entonces no les sirve, o sea que incluso los funcionalistas, primero los creadores del movimiento moderno, tenían un componente plástico y un componente artístico en todo lo que hacían impresionante, no se limitaban a la función ni de casualidad. Ahora si revisamos las obras de todos los primeros artistas de los años 20 o incluso anteriores, ¿no? De principios del siglo hasta los años 50, 60, que fue pues cuando ya empezaron a decir que eso del movimiento moderno no funcionaba, cuando no llevaban ni 40 años y fueron a por él, ¿no? Pero eran gentes absolutamente estetas, unos amantes de la plástica, unos señoritos, todos eran súper sofisticados, ¿no? Lo de la función era casi una pose. Según, por lo menos en lo que arquitectura, que es el campo que yo mejor me sé, es lo que... Bueno, pero Breuer, por ejemplo, que diseña las sillas de acero tubular, además de la arquitectura que él tiene, es que tenemos que ponernos en su situación, en su lugar. Nosotros vamos a intentar ponernos en 1920, cuando las sillas que se vendían era estilo isabelino, estilo Carlos IV, no sé qué, ¿no? Era una plástica diferente. Claro, no era una plástica, hay un concepto de belleza. Ellos no pasaban por encima de la belleza y se lanzaban a la función, sino que están perfectamente calibradas. Son sillas que no hay... Eso han movido 1 milímetro arriba, otro abajo, a ver la prueba error hasta que quedaba perfecta. Claro, toda esa gente eran absolutamente... llevaban la estética metida hasta el alma. Ya sé quién eres. Sí, pero esto es diseño, ¿no? Esto es diseño. Perdona, es que es verdad, eso es verdad que ellos eran unos estetas y que realmente llegaron a una belleza, pero es que nos cuesta mucho trabajo ponernos en la mentalidad de 1920. Sí, claro. Es decir, yo he visto una fotografía de una reproducción, porque la silla Breuer ha evolucionado mucho. Ahora se sigue fabricando y ahora es muy popular y cualquiera pues la compra para su cocina y le parece magnífica y bellísima, no sé, pero bueno, por lo menos magnífica, porque ha seguido cumpliendo su función. Pero en 1920, cuando los cortinajes eran de terciopelo y todas esas historias, la silla de acero tubular, Monda y Lironda, era, yo qué sé, como si se nos aparece un marciano ahora aquí, era una cosa absolutamente extrañísima. Es decir, porque el concepto de belleza y de estética también evoluciona, ¿no? Y entonces nosotros ahora, en la arquitectura, de la que tú eres especialista, pues ahora también nos parecen muy bellas las paredes vacías, esta cristalera que tenemos aquí al final de la sala absolutamente limpia y tal, ¿no? Pero no era así cuando los primeros que lo hacían se atrevieron a eso, ¿no? Es decir, yo pienso que la idea de pensar en la función por encima de la estética le llevó a eliminar estos terciopelos que ponían en los posabrazos de las sillas. O sea que un poco arrancó de ahí. No, y yo además lo comparto en parte porque la pintura anteriormente también era funcional, ¿no? En el Renacimiento los retratos de la gente pagaba, ¿no? Y a raíz de esto le quería comentar una pregunta a Jesús Manuel, porque no sé si él piensa que tal vez el hecho de que, como comenta, que el diseño se pague para ello, no sé si le implica cierta pérdida de aura, o si él piensa, porque esto en la pintura al principio también pasaba así. Que sí, claro, mientras la pintura se va en cargo, un mecenas pagaba a una persona para que le hiciera un retrato y el señor apareciera estupendamente en ese retrato. Y yo como pintor pienso un poco que sí, pero también hay una especie de conflicto interno ahí que no. Y luego también pues el concepto de cuando aparecen las cosas nuevas, también cuando apareció la perspectiva, por ejemplo, Fray Angélico, Van Eyck o Giotto, cuando empezaron a hacer estas cosas también parecieron muy novedosas, pero luego se van asimilando, no sé. Con lo cual que el conflicto que estamos poniendo ahora en la mesa sobre funcionalidad y belleza, no sé si, no es que esté superado, pero yo creo que
Bueno, la pregunta es a Jesús Manuel si cree que el concepto económico puede hacer una pérdida de aura a la obra de arte. No, mira, el micrófono que estamos utilizando a mí me parece muy bello, es muy funcional, pero yo todavía no me lo pondría como una escultura en mi casa. Pero estoy seguro que dentro de 100 años esto está en un museo. Y otra cosa porque ya no hace falta ni cables. A ti te ponen una cosita aquí, un chip ahí chiquitín en la camisa y se te oye mejor que con esta cosa que ya es de hace 10 años lo menos, y ya 10 años en tecnología es una burrada. Pues no te digo dentro de 100, ¿no? Es decir, el problema con estas cosas es que si esa silla yo no sé quién la ha diseñado, pues cuando ya está más estropeada de lo que está todavía, pues se va a tirar y ya está. Y va a aparecer ahí en el este de la basura, todos los días hacemos sillas así, ¿no? Pero si ahora resulta que yo sé que esa silla la ha diseñado Breuer y además es un original, la primera edición de las sillas de Breuer, que valen una millonada porque quedan muy poquitas, pues entonces me la llevaré a escondidas a mi casa porque sé que tengo una obra que es única y no sé qué. O sea que lo de Laura muchas veces la pone el mismo comercio. El mismo comercio pone que una cosa tenga una aureola de lo artístico, del valor, o no la tenga, ¿no? Es decir, yo creo que eso, lo económico ahí es una cuestión y lo estético es otro. Es verdad que el diseño está hecho para una función y si tiene una belleza perdurará. Entonces no solo perdurará como le pasa así a Breuer, que sigue fabricándose y se seguirá fabricando durante mucho tiempo, sino que además cuando quizás se evolucione de otra manera estéticamente y los gustos cambien, etcétera, pues entonces se tendrá como un referente, ¿no?, de lo que ha sido un diseño de calidad, ¿no? Pero claro, hay millones de sillas Breuer, Leonardos. Bien, Matilde, ¿quieres hablar también? Sí. Es que se me está ocurriendo lo que acaba de decir Jesús Manuel, perdón. Hay un libro que me lo he anotado para que no me olvidara. Hay un libro que es de Alois Riegel, es un libro de 1919 o algo así, que se llama El culto moderno a los monumentos. Es un librito pequeño que es extraordinario para entender todo esto, porque es una clasificación de esas claras que les gustaba hacer, ¿no? Lo que quiere José que hagamos aquí, no vamos a ser capaces de hacerlo, clasificar o saber de lo que estamos hablando. Pues él habla de los valores de una obra de arte. Entonces habla del valor de uso, del valor sentimental, del valor de antigüedad, del valor, o sea, establece toda una clasificación. A mí me sirvió aquel libro, no sé, mi cabeza nunca estará clara ni lo ha estado nunca, pero en aquellos momentos casi pensé que llegaba a ser feliz, porque el libro era muy, muy clarificador, era un libro extraordinario sobre los distintos valores atribuibles a una obra de arte. Entonces, claro, los valores estéticos están... Y yo antes cuando trataba de meter todo en el mismo saco, en realidad no es eso, el producto es diferente. Está claro que una ilustración, todos sabemos lo que es, que un diseño es otra cosa distinta y una pintura, la pintura es otra cosa. O sea, los productos son distintos. Lo único que yo trataba de decir es la universalidad del arte, que es en lo que yo he creído siempre. La universalidad, o sea, hay algo que es mucho más profundo y que sí que pertenece a todas esas disciplinas y que además a veces tienes hasta pruebas de que eso es cierto. El otro día yo, también navegando por internet, descubro un vídeo de una exposición preciosa de un diseñador, ya he caído en la trampa, de un ilustrador de moda. El ilustrador de moda dibujaba y hacía unos cuadros, dibujaba ilustraciones. El producto de la ilustración eran unos cuadros preciosos porque de hecho se exponían como cuadros. Y a la vez estaba diseñando moda. O sea que estaba matando 3 pájaros de un tiro y en realidad era el ilustrador. Y parece que según hemos hablado así al principio, es como que a la ilustración se le exige menos, porque la ilustración lo que está es apoyando o reforzando una idea que se supone que es la madre, el hilo conductor, una novela. Una novela se ilustra con unos dibujos, con lo cual el ilustrador es un nombre que casi ni se sabe quién es. Y sin embargo, yo quiero
elegir a la categoría de arte todas estas cuestiones, y hasta el diseño de un bolígrafo o de un sacacorchos, que eso es... Si no se discute, los cuadros de época del siglo XIX también tenían un componente narrativo y el artista era, y Jesús Manuel también está de acuerdo en eso. Sí. Es más complicado y más complejo que eso el meollo del asunto, no lo sé, no lo... Sí, claro, evidentemente. O sea, Claro. que todo tiene un componente artístico y que todo es maravilloso, estamos de acuerdo todos. Pero no vamos a hablar de eso, porque no estamos aquí pues echándonos flores todo el rato, y no se trata de eso, sino que se trata de buscar un poco las diferencias, los matices diferentes que hay en las diferentes concepciones. Yo sigo en mi idea de los publicistas que pintan, porque lo he visto muy claro ese tema. Los ilustradores que también hacen pintura o que ponen ilustraciones dentro de cuadros. Y últimamente, en concreto, ayer estuve viendo una serie de páginas web de artistas que mezclan todo eso ya en la pintura en la calle, ¿no? En lo que son los grafitis o lo que es el street art. Y concretamente, pues hay unos nombres de gente bastante conocida, como por ejemplo Banksy, que es un artista grafitero conocido mundialmente, que se dedica a pintar una serie de plantillas en la pared de las ciudades, bueno, más o menos con una cierta crítica social, etcétera. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es ilustración? ¿Esto es pintura? Además, no se conoce la identidad del artista, es un poco Todavía no se jugar con el conoce. rollo clandestino. Ajá, eso es jugar con el anonimato como Prince y todo eso, ¿no? Y es un tema interesante porque también parte del principio de que el street art es una cosa un poco de su vanguardia o de su cultura, y claro, ahora se convierte un poco en arte y hay incluso gente grafiteros que quieren entrar a las galerías, es otro tema interesante. Exacto. Sí, antes era gamberrismo y ahora es arte, el salto es increíble. Sí, como la fotografía también, que ya hablamos aquí una vez, de la fotografía que ha pasado de una situación a otra. Por lo tanto, por eso esa es la realidad, es decir, que todo es arte, todo va a ser arte en el futuro, hasta las matemáticas van a ser arte, es decir, o sea que en ese sentido vamos bien, pero yo creo que ahora lo que vemos es que un poco situarnos, ver un poco qué pasa con esto del diseño, de la ilustración. Estas palabras a lo mejor hoy tienen que desaparecer. Son tres especialidades distintas de lo que sería la plástica bidimensional, ¿no? Porque estamos hablando de diseño gráfico. Entonces, la plástica bidimensional está en esos conceptos, en esas especialidades que quizás, yo creo que incluso ya han desaparecido, porque he visto planes de estudio de carreras de bellas artes actuales en universidades privadas, y no se da nada de esto. O sea, lo que se da son redes sociales. Es decir, hoy día en bellas artes, lo que se va a estudiar en el futuro, los futuros licenciados en bellas artes, lo que van a saber es de gestionar Facebook. O sea, Esperemos que no. Esta es la Bueno, historia. sobre el tema del graffiti podríamos hacer una tertulia, porque ya da suficiente, y sobre el arte callejero también. Es decir, o mezclarlo en una misma tertulia. Ahora es el momento. No, hombre, porque es que si no, no ¿Tienes mucho tú? no hablamos nada de la ilustración. Tú fíjate, bien, venga. tú fíjate en la ilustración, por lo que decía Matilde Alonso, la ilustración empieza como gran arte, ¿no? Es decir, precisamente estos días de atrás... La época medieval, ¿no? Los códices. Claro, los códices. Estos días de atrás estuve en Guadalupe, en Extremadura, y entonces allí han expuesto, porque yo estos libros los he conocido pues en las trastiendas, bueno, las trastiendas no, las sacristías de alguna iglesia y tal, que te lo dejan mirar como una curiosidad, ¿no? Pero allí ya los han expuesto muy bien. La pena es que solo ves una página por libro, pero bueno, es suficiente porque tienen mucha cantidad, y entonces te das cuenta de que no eran unos frailes poco conocedores del arte los que lo hacían, que hacían florecitas y no sé qué alrededor de la feta, y nada de eso. Eran absolutos especialistas, sabían muy bien lo que se traían entre manos, y entonces la inicial, la primera letra, que es una ilustración que hace referencia al texto, pues algunas son verdaderas obras de arte, pero con mayúsculas, o las mayúsculas que le queráis poner, porque bueno, era eso, ¿no? Una obra única que se realizaba en un contexto concreto, y ahí nació la ilustración, hasta que llegó la imprenta, ¿no? Entonces llega la imprenta, y entonces lo que hacen es introducir grabados, no introducir grabados, porque la ilustración, el fin, tanto en aquel momento medieval como ya en el Renacimiento, el fin es, o sea,
diseñar una imagen para acompañar o explicar un texto. Es decir, ese es el fin de ilustración, ¿no? Entonces, claro, cuando llega la imprenta lo que hacen es que todo, incluso las letras, están grabadas, son xilografías, pero luego pasan al cobre o lo que fuera. Y con el cobre también, incluso hasta el siglo XIX, se están empleando los grabados calcográficos como para ilustrar libros, ¿no? Incluso muchos de estos grabados calcográficos, que ya en el siglo XIX se cambia por la litografía, pues se están sacando literalmente de los libros para colgarlos en un cuadrito, no sé, pero está ocurriendo, ¿no? Vemos muchos cuadros montados en cristal, que es esto, ¿no? Es una página de un libro, ¿no? Eso es lo que ¿qué es lo que pasa con los artistas que se introducen también ahí, ¿no? Entonces, al introducirse en esto, pues Durero es el primero que lo hace, ¿no? Y hace ediciones de grabados tremendas, ¿no? Y aprovechando precisamente la nueva técnica que es la imprenta y todo esto, ¿no? Entonces, claro, esto cambia absolutamente cuando en el siglo XX aparece la cuatricomía, que la hemos tenido, todos sabemos lo que es la cuatricomía, y ahora ya no. Ahora ya aparece el offset, y entonces es como una nueva superación de la ilustración, ¿no? Digamos, en su soporte real, o sea, de la manualidad aquella inicial ha pasado a ser otra cosa, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En el momento actual la ilustración es eso, ¿no? Creo yo que así lo veis también vosotros, ¿no? Bueno, hoy día está el cómic, está la ilustración infantil, el ordenador también. Está el ordenador, tiene muchas cosas. Y la fotografía, que también ilustra. Claro. Sí, pero la fotografía ya es otra especialidad distinta. Para liarlo más, Sí. como tenemos un fotógrafo aquí. La fotografía es una especialidad distinta, ¿no? Sí, pero la fotografía y la pintura muchas veces van juntas. ¿Cuántos pintores, Sí. Hemos tenido una tertulia sobre eso precisamente. Sí, por supuesto, está todo muy relacionado. Sí. Como he dicho antes, yo creo que llegaremos hasta que las matemáticas, incluso, además no es nada raro, porque estoy hablando con los ingenieros industriales, el Colegio de Ingenieros Industriales, y están muy interesados en que hagamos una tertulia allí, en una sala que se llama de creatividad, que tienen en la Fundación Inbate, y bueno, así que ellos encantados. No sé si el presupuesto y las cuestiones de cultura siempre pues están en la duda de la cabeza de los tecnócratas y de los ingenieros, pero por parte de los que con los que estuve hablando concretamente estaban encantados, y pensamos los tres que estábamos hablando aquella mañana que cómo no hay más relación entre el arte y la ciencia o la ingeniería, porque justamente formando equipos multidisciplinares en estas áreas se conseguirían proyectos mucho más interesantes. Eso ahí está el tema, y no sé si algún día llegaremos a hacerlo, pero que está muy cerca todo esto. Bien, pero yo quería un poco, porque me viene como anillo al dedo, un ejemplo que me ha surgido, que sé de un caso hace pocos meses, en el que nos puede hacer ver un poco lo cerca y lo lejos que está todo, y las casualidades de cómo funcionan las cosas. Tengo una compañera conocida, tenemos bastante relación, que estudió Bellas Artes, hasta donde yo sé se especializó en pintura, se llama Paula Bonet, ¿la conoces? Y prácticamente así, por exagerar la cosa un poco, en tono de broma, una conversación que tuvimos, ella pues empezó a pintar cuadros, y no es que sea mala, pero igual no dio con él, y decía, es que no le vendo un cuadro ni a mi familia, no lo saco. Y por una de aquellas, por aburrimiento, por probar otras cosas, empezó a ilustrar. Y es maravilloso, es maravilloso la técnica que tiene, lo que consigue, lo que transmite, los trazos, las formas, lo acompaña con textos de una compañera que se los escribe, y ella los pasa al estilo que es su pintura, y se la están rifando. De hecho, hace una semana coincidimos en un acto, dice yo, la han llamado para ir a París, con todo pagado, para un evento que hacen en una librería súper famosa, me dijo el nombre pero no me acuerdo, a donde se ha rodado una película que está al lado de Notre Dame, y ya
y para allí. Y dice, yo en la vida, yo es que era pintar y todo lo demás es que se me hacía. Probó y funcionó, algo que ella no esperaba y lo tenía ahí. O sea, después de que su formación era estrictamente, además quería dedicarse a eso, pero se la lleva a otra cosa. Es una circunstancia muy curiosa que nos hace ver que muchas veces, por mucho que queramos probar en una cosa, te lleva a otras en las que puedes sacar mucho más de ti, muchas cosas interesantes y llevarlas a cabo. Las otras no vas a conseguir nada. Sí, claro, cada uno tiene que encontrar su nivel de expresividad y su técnica en la que se exprese mejor, que puede ser pues una u otra. Aquí nunca estamos hablando de que la pintura, la ilustración o el diseño sean mejores una que otra, ni que haya que hacer una cosa o otra y cosas por el estilo. Simplemente estamos un poco planteándonos esas palabras que están por ahí, que están continuamente a nuestro alrededor y que a veces pues no nos plantamos como hoy. Aquí hablar de estas palabras juntas, por así decirlo. Simplemente estamos jugando a esto, nada más. No pretendemos otra cosa. Adrián, un tema técnico que es complicado, pero a lo mejor nos da alguna vía para comprender esto. Yo conozco a muchos ilustradores que han acabado hace poco la facultad y pienso que, no todos, ¿no? Pero en parte el ilustrador y el pintor piensan un poco de forma diferente, ¿no? Las herramientas formales que tiene el ilustrador, pues al principio, vale que ahora está el ordenador, pero pues es una plumilla, es la línea, es la sombra, es un tipo de técnica bastante acotada. Y el pintor pues tiene otros materiales, tiene la tela, es un pincel, las resoluciones formales de la obra son diferentes, ¿no? Aunque puede haber diseñadores que pinten y pintores que ilustren, pero también la forma de hacer una veladura o la forma de dejar una zona abierta en un cuadro, como me pasa a mí a veces, o el tema de la abstracción, ¿no? Que es una cosa que consigue la pintura y no sé, a lo mejor no lo sé y alguien lo sabe, si la ilustración ha llegado a la abstracción o no lo sé, el diseño sí, porque parte de conceptos abstractos, de formas geométricas a veces para componer, pero no sé si esto puede abrir un poco de vía al debate, ¿no? Sí, quizás a nivel de música una comparación sería hablar entre jazz, rock y pop, por ejemplo. Si hablamos de esas tres diferentes tipos de música, pues ver qué pasa ahí con la gente que hace jazz, que hace rock o que hace pop, ¿no? ¿Hay diferencia o es lo mismo? Sí, todas tienen una relación porque son músicas, pero es un poco esto, ¿no? En nuestra materia, en nuestras disciplinas, todo es dibujo. Fijaros que la palabra diseño viene de la palabra que no sé en italiano es exactamente diseño, pero es con GN, pero suena casi igual que en español. ¿Y qué quiere decir literalmente dibujo? Entonces, cuando Bruno Munari, que era italiano, escribió este libro que he citado antes, Diseñer, pues precisamente utiliza un galicismo para diseñador. Entonces, claro, los italianos encuentran que se toma una palabra italiana que ellos la asignan al dibujo para designar una disciplina. Entonces, qué confusión más grande, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo han solucionado muy bien, es muy bonito de ver la evolución de la palabra porque diseñar acaban poniéndole, ellos ahora dicen diseñatore, y el dibujante es diseñatrice. Pero resulta que para diseño y para dibujo siguen utilizando la misma palabra, diseño. Pero eso nos hace un poco darnos cuenta de que siendo tan distinto, como yo he hablado antes, en el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo es dibujar. Es decir, el diseño tiene que dibujar en el espacio, fundamentalmente, si no es gráfico en el plano. Y en la pintura, pues lo mismo. Aquí el problema, lo que tú decías, Adrián, el problema es si consideramos gran arte a unas cosas y a otras las consideramos arte menor. La diferencia que había antes entre arte y artesanía, digamos. Quizás ahora está muy parecida esa diferencia entre arte y diseño, ¿no? Y ahí está un poquito la cosa, ¿no? Entonces, eso es válido todavía, podemos seguir. Yo creo que ahora en el momento actual sí que lo es, Es decir,
este aparato que tenemos aquí delante, para que esto se escuche luego a través de unas ondas sonoras por internet, de ondas no, a través de internet. A través de internet, pues fíjate que tiene una belleza, y tiene una belleza evidentemente formal, es decir, es clarísima, ¿no? Entonces, si lo piensas como un edificio, por ejemplo, pues oye, tiene su historia de como furgoneta. Sí. Claro, eso es muy feo. ¿Qué es esto? Sí, bueno, no, es que si no se oye. Bueno, lo ves feo, pero quiero decir, para lo que es y para cumple con su función. No solo cumple con su función, sino que además vive Dios que no lo han diseñado con la intención de crear una obra de arte. Estoy convencida de que es que además habéis hablado de los ingenieros. Hay ingenieros que sí que nos llaman, algunos. Sí, a los arquitectos puede que nos llaman a los arquitectos, porque se dan cuenta de que un puente bien calculado puede además ser mucho más bonito de lo que les sale puramente del cálculo. Entonces se apoyan, algunos ya empiezan a apoyarse en los arquitectos. ¿Y viceversa? Hombre, viceversa toda la vida. Es que viceversa, la humildad de los arquitectos, yo creo que ahí, bueno, el ego ya lo sé que es tremendo, ¿no? Pero para cuestiones de ayuda a los ingenieros, toda la vida los arquitectos han pedido para calcular. Sin embargo, los ingenieros no siempre necesitan de los arquitectos. Y cada vez más ahora son totalmente, además son mucho más prácticos, porque claro, y se ríen de nosotros, porque igual nos tiramos un mes pensando, pues eso es una cosa, lo que hablábamos antes de la silla de Breuer o de cualquier obra de Le Corbusier, que dices, es que esto está medido al milímetro. Y claro, no se trata del concepto del minimalismo, que es lo que ha llegado hasta ahora, que parece que se habla de Mies van der Rohe y se habla de los minimalistas y se meten en el mismo saco, no tiene nada que ver. Minimalista en realidad no es nada, es que no es nada, que tú a una cosa le quitas las molduras, eso no es arquitectura. No es arte, no se puede erigir el minimalismo a una corriente. Mies van der Rohe sí, es muy diferente, no tiene nada que ver. Ahí hay un soporte estructural, estructural no me refiero a la estructura, me refiero a las cuestiones de fondo, de calidad en el diseño arquitectónico que llega pues a la matrícula de honor. Y sin embargo el minimalismo pues sí, es quitarle el ornamento, pero eso no es. Bueno, no sé por qué. Pues sí, nos hemos ido por el aparato ese, ¿cómo se llama? Me he ido yo solo. Grabador de sonido. Pues si el grabador ese tuviese molduras, no sería más bello. No, sería peor. No, y entonces claro, ahora, lástima que sea por internet, no se pueda ver. Porque aquí tendríamos que discutir si ese objeto es bello o no. Entonces... Bueno, creo que estáis pasando de tema un poco. No, pero es que claro, de cara a ver lo que es arte y lo que no es arte... No, pero es que esa es la discusión típica que nos inunda en todas las tertulias. ¿Qué es el arte? Quizás algún día, cuando cerremos todo esto, trataremos ese tema, pero de momento no. O sea, de momento vamos a dejarlo porque, como sabéis, el arte es indefinible. Hay una serie de tratados, una serie de libros, ensayos que se han escrito y que han querido acercarse al tema, pero no es la cuestión de hoy. La cuestión de hoy es el diseño, la ilustración, y vamos a hablar del cómic, por ejemplo, de la ilustración infantil, del graffiti, de los autobuses pintados. Por ejemplo, ayer vi un reportaje en Berlín de los autobuses tuneados que usan luego para hacer como una especie de discotecas, me parece, algo así. Entonces por fuera los pintan con pistola y encargan a un grafitero que haga lo de fuera con unos sprays, una silueta de una ciudad, por ejemplo. Entonces lo hace con un spray, con las líneas, lo mancha todo, y luego el interior también pintan ahí, cambian los asientos con diferentes tejidos para convertirlo en otra cosa distinta de lo que era el autobús originalmente. Esto también es una cosa que está haciéndose hoy día, que es muy actual, igual que los grafitis, que es una proyección de esto que estamos hablando, de diseño, de ilustración y de pintura, ¿vale? Pero bueno, esto no es exactamente el tema de lo que nos traía aquí, simplemente que sepamos que existe. Aquí, hoy, la idea mía era el establecer diferencias conceptuales entre lo que es un diseño gráfico, lo que es una ilustración y lo que es una pintura. Para mí están clarísimas las diferencias. Hay gente que lo mezcla todo. Bueno, también se mezcla el gazpacho con sandía, pero el gazpacho es gazpacho, ¿vale? El gazpacho tiene una fórmula
original, y si no, no es gazpacho, es una pizza. Es decir, por tanto, la pintura es la pintura, el diseño gráfico es el diseño gráfico y la ilustración es la ilustración. Y hay gente que lo quiere mezclar todo, que lo quiere cambiar todo, porque quiere conseguir cosas simplemente por cambiar nombres y cosas por el estilo. Entonces, no. Hay que someterse a la disciplina académica o histórica de los conceptos que todavía son válidos en ese sentido. Hay todavía ilustradores que hoy día se ganan la vida con esto, y hay diseñadores y publicistas, ¿no? En ese sentido, ¿tú conoces más esto? Sí, bueno, los diseñadores y publicistas ganarnos la vida. ¿No? Se intenta, no, sí, claro, pero... a ver, yo puedo hablar lo más cercano que tengo del diseño gráfico tal y como se entiende en el día a día. El diseño gráfico, tú al que le preguntas que no tenga formación y te dice que es para crear una marca. Tú tienes que crear una marca que evoque, que venda, que sea gráfica, que sea redonda, que haya un equilibrio entre formas, colores y mensaje, que muchas veces el diseño gráfico es una cosa que se está utilizando, se utilizó antes y vuelve ahora. Diseñar solamente con tipografía es muy válido y muy resultista, pero de verdad. Entonces, el diseño gráfico se ve mucho con el objetivo de crear marca, de vender, de marketing y como apoyo visual y gráfico en lo que es la trampa de la comunicación y de la publicidad. O sea, todo mensaje tiene que estar finalmente resuelto por algo gráfico. Tú haces una campaña, hay muchas dentro de la publicidad de estas que no se muestra nada, pero tú sabes que detrás hay una marca, detrás se tiene que ver. BMW ha hecho marcas que al final sale el logo, Nike que al final sale el logo, Apple que al final sale el logo. Entonces está muy viciado. Yo creo que tiene muchas más posibilidades el diseño por lo comercial que se trata en este mundo. Está muy viciado a lo que es diseña, evoca, trampea y vende. Es así, jugamos con las formas. De hecho yo ya he visto dentro de lo que es el diseño gráfico que se introduce mucho disciplinas como la psicología, la PNL, la pronunciación neurolingüística, para saber cada vez más. Y yo creo que es una cosa que se va a llevar a la arquitectura, a la pintura y demás, porque conforme tú veas un trabajo en el que provoca más emociones estudiadas por otras profesiones que están pensadas para eso, se va a llevar. Entonces intentamos separar, pero por otra parte nos viene muchas veces bien juntar. Y igual me repito, porque ¿qué tiene que ver un psicólogo con un diseñador gráfico? Nada, pero enriquece el producto final de lo que se pretende, que vuelvo a repetir, lo que se reconoce como diseño gráfico para vender la marca Tata. Sí, pues llevémoslo ahí. O sea, yo desde el diseño gráfico no voy a decir que sea lo óptimo, pero sí es lo que se está trabajando ahora. Y si se quiere diferenciar, ese es el punto más extremo a lo que puede ser un cuadro también subjetivo. Bueno, el compañero de mesa no lo hace para vender, pero si lo vendes mejor, ¿sabes? Pero el diseño es vender, marketing, por encima de todo, ¿no? Y engañarnos, embaucarnos y enamorarnos. Y bueno, ese es si lo llevamos a un punto más extremo, para decir, le peguemos una patada y lo alejemos, lo que pretendías de separar, yo me lo llevo a ese extremo, que es una cosa que hoy en día es lo que está ocurriendo.
Sí, es que si lo metemos todo en el mismo saco, no vemos la diferencia y nos confundimos, que es lo que ha empezado a decir aquí la mesa por este extremo. O sea, vosotros empezabais a mezclarlo todo y eso decía, es que está todo muy confuso, La confusión, ¿no? Pero entonces, no es el camino, es que, no es verlo junto todo. No, pero yo te aseguro que nado cómodo en las dos aguas. Porque está muy bien el separar, sesgar y esto es esto y esto es lo otro, pero sí que es verdad que cuando nos viene bien, todos nos agarramos a lo que nos venga bien para que el resultado sea el óptimo, y muchas veces solo se consigue haciendo eso, o sea, mezclando disciplinas, técnicas y demás, porque el resultado al que quieres llegar igual con la tuya propia no es posible, y si puedes echar mano de otras es muy válido. Sí, para diseñar o para ilustrar, por supuesto, la ilustración y el diseño se valen de todo para hacer sus productos, pero la pintura, por ejemplo, pues no tanto, ¿no? La pintura no se vale tanto, no necesita de valerse de la ilustración o del diseño para tener un valor en sí misma. Es decir, la pintura a veces sí que se utiliza, algunos pintores, a lo mejor que no saben dibujar o que no saben de color, utilizan ilustraciones o utilizan cómics que proyectan sobre una tela, pero eso es porque no saben hacer otra cosa, porque son ilustradores o diseñadores, no son pintores. Es decir, eso es lo que yo quería un poco diferenciar. Lo que pasa es que no está reñido, es decir, lo que dice Miguel Ángel con lo que tú comentas ahora, no está reñido en el sentido... Aquí estamos todos muy bien. Claro, es que es verdad que la psicología de la Gestalt introduce, se empieza a dar cuenta de que perceptualmente pues ocurre una serie de cosas que son objetivas, es decir, las líneas que parecen más estrechas cuando en realidad no lo son. Entonces, claro, un dibujante, un pintor, un ilustrador tiene que saberlo, tiene que conocer eso, o sea, porque si no, ¿qué va a pasar? Que se te va a encoger el cuadro por el centro y tú no te vas a dar cuenta porque estás utilizando unas líneas en un sentido concreto. O sea, si no lo sabes, pues mira, es peor para ti. Es decir, no está mal que un pintor sepa eso, la persistencia del color, que la han titulado así los psicólogos, ¿no? Que el verde, si tú ves una manzana verde, la vas a seguir, tienes una tendencia a seguir viendo la verde, aunque ópticamente la percibas naranja porque le han puesto una luz o porque detrás hay un contraste con un marrón, etcétera, ¿no? Eso lo han demostrado ellos, y si lo sabes, pues ahí hay todo un campo que todavía está por investigar, sobre todo en la ilustración, en la parte gráfica de la ilustración, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, en el caso de Tapies, que ha hecho pues por 300, 500 carteles, ¿no? Tapies sencillamente hace un dibujo o una pintura y luego abajo le ponen Congreso de Pediatría, y no tiene nada que ver ni con el Congreso de Pediatría aquello, ni evoca nada que pueda parecerse, y entre el Congreso de Pediatría y el de abogados de no sé dónde, una similitud estilística absoluta para que se vea que es un Tapies. ¿Entiendes lo que te digo? Eso no es hacer diseño gráfico. Pero eso es culpar el que lo ha encargado, no el que lo ha hecho. No, hombre, bueno, perdona. Es culpa ni culpa ni no culpa. Eso es sencillamente que le han encargado a un señor una cosa, él solo sabe hacer pintura y hace pintura, ¿no? Digamos, ¿no? Para esa cosa, cuando en realidad tendría que ser sensato y decir, no, como al Greco le encargaron los frescos del Patriarca y dijo, mira, yo es que no trabajo el fresco, y no lo hizo. Claro, sí. Es decir, o si no, pues hijo, infórmate, especialízate, y el cartel que tiene que llamar la atención no sobre Tapies, sino sobre el Congreso de los Abogados que se reúnen no sé dónde, pues que cumpla su función, ¿no? Sí. Quiero decir que ahí, ¿veis cómo son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, por un lado es verdad que y no estaría mal que, por ejemplo, un diseñador gráfico que hace un cartel utilice la pintura, haga texturas, no sé qué, que además ahora con los medios de reproducción, los carteles, pues puedes poner lo que te dé la gana, ¿no? Porque con echarle luego la foto, pues sale perfecto, ¿no? Si quieres arrojar una sombra sobre el cartel y luego sacarla, todo eso se puede hacer, ¿no? Que antes no, antes tenías que acomodarte la técnica, o bien si había una tricomía, si solo podías utilizar 3 cintas o 2, etcétera, ¿no? Ahora ya no. Eso está muy abierto y muy tal, ¿no? Pero claro, una cosa es que tú conozcas las técnicas pictóricas, las utilices para hacer un cartel, y otra cosa es que utilices una pintura pues como si cualquier cosa,
cuando no has analizado, no has hecho un análisis a la hora de realizar el cartel, ¿no? Yo siempre que he comentado, pues, como he dicho, meter el pie en charco ajeno, yo lo digo desde el punto de vista que un diseñador gráfico no quiera ser pintor, quiera ser un diseñador gráfico pintando, con todo ese enriquecimiento o diferenciación que puede aportar a eso. O sea, no analizará cosas que analiza un pintor, pero igual se le encuentra la vuelta y la frescura que un pintor como pintor estricto no puede darle. No será el mismo valor, será un valor diferente. Voy a poner 3 ejemplos. Vamos a ir cerrando ya que rápidamente a lo mejor nos sitúan de la historia del arte. Hay un ilustrador que no sé si lo conocéis, que se llama Norman Rockwell, y que es sobre todo ilustrador y que ilustraba para el Post, y este ilustrador era un ilustrador, lo que pasa que también hacía pintura, y la barrera entre su ilustración y su pintura pues era muy... y diferenciaba muy bien la ilustración, porque sus ilustraciones eran publicadas y sus cuadros eran pintados sobre tela y sobre tal para su uso, disfrute personal o de la galería. Pero bueno, aquí sí que puede haber se puede ver bien, si podéis mirarlo, Norman Rockwell, esa dicotomía entre la ilustración y la pintura. Otro pintor que es Luis Gordillo, que podríamos ver en algunos cuadros que puede partir de algunas formas del diseño gráfico, porque es un pintor abstracto y utiliza elementos como... geométricos. Sí, puede, para ver esa comparación, ¿no? Y luego el otro es Katsushika Hokusai, que es un pintor japonés que todos los conocéis, que es que pinta las olas, que es un pintor y puede parecernos una ilustración si no lo vemos a lo mejor en directo y vemos la materia. Son ejemplos que sí que puede, la barrera, los límites son sutilmente difusos, pero sí que no hay una confusión ahí, pero sí que a veces es bonito que esos límites estén difusos, no que haya una confusión total, ¿no? Sí, a veces hay una interacción, una mezcla. ¿Querías terminar, Matilde? Que sí, que efectivamente, quizás es muy bonito pensar que es difuso porque tampoco podemos aislar los elementos. Por ejemplo, a veces un cuadro puede servir para ilustrar una portada de un libro. ¿Cuántos libros hay que se ponen en la portada de un cuadro? O incluso entre las páginas, porque por lo que sea viene al caso, y entonces un autor elige un cuadro porque ilustra su idea. Claro, entonces ese cuadro ya es ilustración o es pintura, ¿no? Claro, y al revés, de una colección que yo hice de mujeres, de unos cuadros de mujeres, de ahí salió un cuento muy bonito. Escribió una amiga, pues escribió un cuento precioso y cobraron vida los cuadros a partir de la literatura. O sea que es un tema muy complejo. El ejemplo de Tapies que ha puesto mi compañero, pues también. Entre un cartel con una raya roja y otra que cruza así de un diseñador gráfico y un cuadro de Tapies, pues yo casi prefiero el cuadro de Tapies. Y si no tiene mucho que ver con el congreso, por lo menos es bonito en sí. Y entonces acabamos con el principio, ¿no? Que el arte es el arte y eso no se lo salta un titiritero. Muy bien, bueno, pues ya hemos más o menos terminado la tertulia aquí. Yo, para añadir a nivel de artistas con página web que también he visto recientemente, que tienen mucha relación con todas estas cuestiones de la ilustración y el diseño, está Eric Otto, ericotto.com, que es un artista que mezcla graffiti con la pintura de una manera bastante interesante, y luego Jeremy Fish, que hace unos personajes parecidos a cómics. La página web es sillypinkbunnies.com. Estos enlaces de estas páginas web que salen en la tertulia quedarán reflejados en el blog donde está publicada la tertulia, en un apartado que pone enlaces de la tertulia. Para terminar, también deciros y comentaros que las galerías más importantes de Valencia han cerrado. Es un tema que comentamos en la anterior tertulia, pero que no ha quedado grabado y publicado en internet como esta. Y que hay muchas galerías, hay algunas galerías importantes de Valencia que han cerrado recientemente. Esto es un tema importante que está sucediendo. Creo que la última es Mainés Solita. Entonces, esto es muy preocupante, que el arte contemporáneo en Valencia está desapareciendo, por lo menos a nivel de galería. Pero incluso hay debates ahora mismo en la red de personas que quieren saber qué pasa con todo esto, etcétera. Yo he tenido un contacto también muy reciente de una gestora cultural, que parece ser que es la figura nueva que aparece a partir de los másters que están creándose de gestión cultural. Pues hay una serie de personas de historia del arte que pueden ser la sustitución futura para las galerías.
Bueno, también deciros que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias hay una exposición ahora en el Museo Príncipe Felipe de varios diseñadores de moda que han prestado sus modelos para que pinten sobre ellos. Una serie de pintores han pintado sobre los modelos que han diseñado estos diseñadores de moda, la Fashion Week se llama, y está, pues ahora mismo hasta octubre está expuesta ahí en el museo este. Para terminar ahora la tertulia, como siempre, vamos a dejar que los tertulianos comenten algunos eventos culturales próximos de Valencia. Empezamos, por ejemplo, por Adrián. Pues yo os recomiendo, muy interesante, la exposición de Deva Sanz, que es mi compañera de estudio, que expone en la Sala de la Metro de Valencia, que se inauguró ayer y que es una artista conceptual y que os va a gustar mucho. Y el día 6 inauguré una expo en la Sala de Micalet, o sea que si os apetece estáis invitados. Y un libro que se llama Yo y tú, objetos de lujo, que lo comentamos ya aquí una vez, pero lo vuelvo a recomendar, de Vicente Verdú, que es muy interesante, os va a gustar. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel. Sí, yo voy a recomendar una exposición de múltiples artistas, de múltiples disciplinas, lo que es ilustración, diseño, videoarte y demás, que está en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre, o sea, es el Yagoretes 3, y está hasta el día 23 en la planta baja. Y bueno, hay cosas interesantes y aparte nosotros tenemos nuestra pequeña esquinita con lo de Valencia, como un muro para que la gente pueda expresarse lo de qué es en su ciudad, que luego le daremos dinamismo a ese mensaje. Interesante. Matilde. Yo es que tengo un montón de cosas aquí, pero bueno, no sé, a ver, hay una exposición en la escuela... ¿Dos o tres? ¿Solo 2 o 3? Bueno, en la Escuela de Arquitectura una exposición de María Ángeles Álvarez de textura y color que se inaugura el día 22 de septiembre a las 7 de la tarde. Luego tiene que ser en Valencia, claro. No, puede estar fuera. Es que en Valencia no tiene mucha facilidad para hacer esta... Es una obra de teatro, una actuación extraordinaria de Tonino Goitián, dirigido por Yuli Leal, que es La Doña, el último tango de una alcaldesa. Aquí en Valencia hay cierto miedo porque se parece mucho a una alcaldesa que va vestida de rojo. Y es una crítica extraordinaria, es algo de, vamos, actuó aquí pues en un bar, porque aquí en Valencia pues no tiene mucha facilidad para actuar, y sin embargo ahora se va a Barcelona y es en la Sala Muntaner. Se inaugura de miércoles a sábado a las 9 horas y el domingo, bueno, si alguien tiene interés, el domingo a las 6:30 en Barcelona, sí, en la Sala Muntaner de Barcelona, La Doña, el último tango de una alcaldesa. Y luego pues yo quería recomendar unos conciertos de jazz, hay unos en el Jardín Botánico muy interesantes en los próximos días, tengo aquí las fechas y... Sí, dilo. Bueno, pues el Seda Jazz, por ejemplo, el día 19 del 18 de diciembre en el Jardín Botánico, y luego también los conciertos que empiezan en el Jimmy Glass los martes, el Arturo Stable Trio, que bueno, pues que parece ser que puede estar muy bien. Y hay un Illustrator que viene muy al caso. Hay un Corazón encharcado, que es un cortometraje que lo estrenan el jueves 7, creo que lo tengo por aquí, el jueves 7 de octubre, en la calle Alcira número 9. Hay una sesión a las 8 de la tarde y otra sesión a las 9:30. Corazón encharcado, de un ilustrador que los dibujos me han parecido algo extraordinario, de una calidad tremenda. Así que tenían muchos papeles. Muy bien, muchas gracias. Jesús Manuel. Pues hoy solo voy a hacer una recomendación muy sencillita, que se acerque por el FNAC, que entren por la calle San Vicente, sin ninguna intención de comprar, y se queden viendo la exposición de Señor Cibrián. Señor Cibrián es un colectivo de dos jóvenes fotógrafas, que una se apellida Señor y la otra se apellida Cibrián. Y entonces se refiere a unos collages, fotocolajes, collages en general, con una fotografía que la han fotografiado a la vez, y entonces lo han presentado al concurso anual de esta casa,
del nuevo talento y le han concedido el premio. Pienso que es muy interesante que vengan con esta sola intención, porque da suficiente ver lo que hay en el pasillo saliendo para la calle, entrando, según se venga, desde la calle San Vicente aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo para terminar os recomendaré la inauguración de la próxima colectiva de otoño, que será el día 1 de octubre, con Mariona Brines, Lupe Tomás, Rafa López y Maro Aguilar. Y luego también la inauguración de la individual de Gonzalo de la Serna, un fotógrafo de Madrid, que inaugurará el 5 de noviembre, todo ello en la sede de la Asociación Culturarte, que está en la calle del Mar número 25. También deciros que tenemos un grupo Culturarte en Facebook con más de 2.200 miembros y un perfil institucional con más de 3.800 contactos, una página de fans de la asociación con más de 1.800. Allí podéis dejar comentarios, ver fotos, etcétera. La próxima tertulia será el viernes 12 de noviembre, en este mismo lugar, sobre el tema réplicas, versiones, pastiches y falsificaciones. Si queréis apuntaros a esta tertulia o tener información nuestra de próximos eventos, podéis dejar vuestro correo electrónico en una hoja que tenemos aquí. El nuestro, el de la asociación, es el de culturartetv@gmail.com. Y el blog para escuchar esta tertulia y todas las anteriores, las 19-20 anteriores, es el de culturarte.wordpress.com. Si queréis pues volver a vernos en la próxima tertulia, pues os saludamos de nuevo desde el Fórum de la Granada en Valencia. Os esperamos en noviembre. Que seáis felices. Chao. Hasta la próxima.